Bienvenidos a Metanoia Mon Amour, un ciclo de conversaciones que honran al pensamiento libre, creado por Nicolás Gada Thompson, mi clon humano. Sebas querido, Sebastián Núñez Mardones, no quería equivocarme el apellido, Núñez Mardones. Bienvenido, Sebas querido, a este tercer episodio del podcast Metanoia Mon Amour, el tercero que hacemos en Chile, la edición Chile 2024. Gracias por haber venido. Primero agradecerte a ti haberme invitado. La verdad es que no hay muchas oportunidades para de pronto tocar estas temáticas, deporte, cultura, entonces te agradezco que esta invitación a conversar y ojalá disfrutemos de una grata conversa en torno no solo al deporte, sino que otros temas también que podrían ser relevantes. Ahí va, me encanta esa intro porque sí, vamos a tocar incluso temas que pueden llegar a ser sorprendentes en cuanto a la relación o a la asociación que se hace con el deporte. Vos traés a la mesa temas que tienen que ver con el deporte, pero que también, bueno, vos sos historiador y sos archivista y sos un obsesivo de la documentación, de las fuentes originales, las fuentes primarias, como se dice en la jerga. Y has escrito un libro que empiezo por acá, por celebrar este libro de Sebas, se llama 1910. Y es un libro, contanos un poquito, Sebas, ¿de qué trata? Sí, bueno, antes de contarte el libro, también tomar la palabra de lo que mencionaste antes. A mí, claro, efectivamente me encanta los documentos, llegar a esto de, como tú bien mencionaste, las fuentes primarias con el fin de saber fehacientemente y no cometer los errores que han cometido escritores anteriores referente a una temática. Eso siempre fue como mi primer ejercicio, sobre todo para escribir este libro en particular y esta investigación. Porque, como bien tú sabes, hay veces que hay errores que permanecen en el tiempo y no hay manera de corregirlos. Y claro, pero también está el otro extremo, que donde uno también tiende a caer, que esto que te gustan tanto los documentos, que te gusta que sea el documento original, preciso, y seguir, y que muchas veces no te permite no avanzar. Yo me demoré 7 años en terminar el libro, y también un poco relacionado, creo, a esa obsesión de juntar documentos, de que, por ejemplo, tener todas las actas de nacimiento de los jugadores que aparecen en el libro, todas las actas de defunción, y cuando terminé las de defunción te viene como el vacío, así, oye, ¿qué otros documentos me faltan? Ya, quiero todos los matrimonios, ¿cachai? No, de verdad, sí, fue como un avance extraño, pero también te abre la puerta de que cuando uno investiga al personaje a fondo, te permite llegar a sus descendientes, a la familia, y eventualmente encontrar muchísima más información, o de pronto, que me pasó en varias oportunidades, sorprenderlos. Con datos que ellos mismos no conocían. Que no conocían, no decía, yo no tenía idea que mi abuelo jugó en la selección chilena. O sea, me ocurrió en más de una oportunidad en entrevistas familiares. Entonces, esa riqueza finalmente fue muy, muy buena. No solamente para la investigación del libro, sino para mí como persona, de conocer historias familiares. Porque no todo cabe dentro del libro. Entonces, claro, como bien mencionas tú en tu investigación, lo importante es el viaje. El laberinto, entrar, porque uno dice, porque esto es literalmente entrar en un laberinto. Cuando yo empiezo ahí entro de cabeza y digo, ¿cómo salgo de esto? Porque ya me metí, no sabía dónde terminar, hasta dónde terminarlo, cuándo terminarlo. Y claro, pues llega un momento que uno toma una decisión, porque al final el salir del laberinto es una decisión. Y yo dije, hasta aquí. Eso te iba a preguntar. Hasta aquí la freno. Y de paso también nos podemos meter un poquito en el arte y el oficio de escribir, que voy a aprovecharte como autor para hacer comparativas de cómo abordamos ese tema de cada uno. Pero para que la audiencia tenga como mínimo una descripción, el libro se llama 1910 y trata de la selección chilena. De 1910, claro, que es la primera selección chilena que se arma en Chile con el fin de ir a representar los colores chilenos, no solo en el fútbol, sino que también en atletismo y otras disciplinas, en las fiestas mayas de Argentina, que era el centenario de Argentina de 1910, que se celebra allá. Ese era el fin, pero obviamente para aquella época, con un deporte no tan desarrollado, esto tenía más bien una misión diplomática, claro, de mostrar al país como un país moderno, de mandar a los campeones, porque eso también está dentro de la proclama que tiene
digamos, las asociaciones deportivas, de decir, vamos a mandar a nuestros campeones a competir cruzando la cordillera, Allende de los Andes. Hay todo un tema poético también de este viaje hacia Argentina. La primera delegación deportiva de la historia de Chile cruza la cordillera de los Andes. ¿Por qué la cruza? Porque también hay medios materiales para ello. Claro. Antes el viaje a través de la cordillera de los Andes, olvídate. Mula y a pata y sí, caminando caballo, y a como mula. Claro. Y había que esperar que hubiera un clima perfecto para poder viajar. Exacto. Y la otra alternativa, que es carísima, era a través del Estrecho Magallanes. Claro, por barco. Por abajo. Pero claro, para mandar una delegación de, no sé, 30 personas... en barco no era económicamente viable, pero ocurre de que en aquella época Chile y Argentina estaban teniendo muy buenas relaciones. De hecho, se hablaba de un intercambio comercial de Pacífico al Atlántico, y en ese marco, y que empezó mucho antes, obviamente 20 años antes, sí, la construcción del tren. Del ferrocarril, eso del te iba a preguntar. Ferrocarril trasandino. Y ese es el medio material que en el fondo usa la selección chilena, más los atletas, para llegar a Buenos Aires. 52 horas en tren. 52 horas desde en los tren. Andes hasta Wow. Buenos Aires. Wow. Un viaje tremendo, largo, cansador, y que también permite a los chilenos ver lo majestuoso e increíble que es Chile y Argentina, porque lo cruzan de mar a mar. De mar a mar. Sí, es un viaje tremendo. De mar a mar. Sí, bueno, interesantísimo. A ver, acá hay mucho, ¿no? O sea, el tema de la obsesión por el archivo, por la documentación, por la fuente primaria. Hay un amor por el deporte, que ahora me gustaría que vamos a entrar un poco en el tema que más me interesa, digamos, para el primer capítulo de la conversación, que es la cuestión más sociológica, ¿no? De los británicos y el deporte y el fútbol, y cómo los tipos lo ven de manera estratégica. Ahora vamos a eso. Pero me gustó lo del laberinto, me gustó que usaste porque de alguna manera escribir un libro es adentrarse sin duda en el laberinto, y te iba a preguntar justamente eso. ¿Cuál fue para vos el abrazo del Minotauro? O sea, ¿cuál fue ese punto medio donde llegaste al centro y dijiste, bueno, a partir de ahora voy para atrás, digamos? ¿Lo podés ubicar en alguna parte del proceso? ¿O es algo más metafórico, más poético? ¿Cuándo dijiste, bueno, hasta acá? Y ahora, seguramente la vuelta podría llegar a ser, te pregunto, podría llegar a ser, bueno, ok, ahora tengo que conseguir un diseñador de editorial, tengo que conseguir un tipo que me lo imprima, no sé cuánto. ¿Cómo fue tu laberinto en ese sentido? Sí, la verdad es que ocurren como momentos. Durante el libro estaba escrito a pedazos. Ok. Eso, de repente escribía una parte, una biografía, porque como en el fondo tenía un trabajo común y corriente, trabajaba en informática, esto lo hacía en las noches. Cuando podías. Cuando claro. podía, entonces el libro estaba. Y cuando definitivamente dije, ya, quiero de esto hacer realmente un libro y publicarlo, me di cuenta de que era terrible. O sea, yo entendía lo que decía el libro, pero para la gente común y corriente, inclusive amigos que son futboleros, nadie lo va a entender, porque además no es como no es un libro de fútbol propiamente tal, porque es otro fútbol. Se juega con 5 delanteros, 3 medios, 2 defensas, la dinámica es absolutamente amateur. Entonces había que contextualizar todas esas cosas para lograr al lector y ponerlo en contexto histórico, por un lado, y segundo, para que también entendiera la dimensión del deporte en esa época, claro, que es muy distinta, porque uno dice, ya, son jugadores, hoy en día tú hablas de jugadores profesionales, su vida es el fútbol. O sea, yo te hablo de un Alexis Sánchez y leo la biografía de él y vamos a hablar de fútbol, vamos a hablar de su vida profesional, todo lo que hizo, pero los personajes que están aquí tienen una dimensión totalmente distinta. O sea, el fútbol es una pequeña parte de su vida, y exacto, hay tipos que son profesores y que trabajan y viven de otras cosas. Entonces, eso yo quería hacerlo, convivir en el libro, y para eso partí desde muy atrás. Ahí yo fui y dije, ya, vamos a los orígenes del fútbol en Chile para comprender todo este proceso. ¿no? Bueno, y eso está... ahí vamos ahí, porque aparte vos como historiador nos puedes hacer un poco un recorrido, que algo me adelantaste en aquella cena de hoy, que es hoy es jueves, del martes creo que fue, o el lunes, pero quiero que esto quede inmortalizado en el podcast. Para ello tengo una cita que elegí acá,
de tu libro, que es una cita a su vez, vos estás citando a se vea que algún niato que estaba a cargo del micrófono en la... espérate, porque quiero poner el contexto. Una manifestación se inició en el Monumento San Martín. Carlos Silva Baltra es quien hace es un texto maravilloso, sí. Sí, ¿de quién dijiste? De Carlos Silva Baltra. Perfecto. Que era político de aquella época y además era dirigente deportivo. Y claro, ahí se manda un... Y voy a leer la primera parte, porque de alguna manera es como la materia prima conceptual, poética, de lo que estaba detrás, que eso es un poco lo que quiero que nos cuentes desde el fenómeno en Gran Bretaña y después cómo lo traen a Latinoamérica. Dice así Carlos Silva Baltra, dice: no olvidemos, señores, no dice señores y señoras, en aquella época no había inclusión. No olvidemos, señores, aquel célebre aforismo latino: mens sana in corpore sano. Y que la juventud sea fuerte en su constitución física, que entonces será inmejorable su nivel moral. El sport, en sus variadas manifestaciones, sirve de puente de plata entre las clases altas y las desheredadas de la fortuna. Pues ahí se juntan a competir por igual, sin fijarse en las cualidades ni las condiciones sociales de cada una, sino en las fuerzas y astucias de sus jugadores, resolviendo de una plumada el arduo problema social que tanto preocupa a los estadistas de todos los países. Fíjate vos, han pasado 114 años y seguimos con las mismas preocupaciones. Por otra parte, retrae a los individuos de los centros del vicio y del alcoholismo, ya que ellos son sus más poderosos enemigos, e infunde a los que se dedican al sport hábitos de lealtad, de dominio de sí mismos, y estimula el espíritu de asociación, hasta hace poco muy descuidado entre nosotros. Épocas aún más oscuras, y medio como un preludio, como una bajada de línea, como una apología al sport, que para mí todo lo que dice este hombre es tal cual, es cierto. Ahora, quiero que nos vayas, paseanos por un poco lo que vos como historiador has investigado y has descubierto, o lo tenés un poco más claro de cómo fue el fenómeno del deporte. Primero vamos a empezar por acá. Contanos la diferencia entre juego, deporte y espectáculo deportivo. Físico, o espectáculo deportivo. ¿Te acordás que habíamos dicho esa distinción el otro día? Sí, bueno, claro, en la conversa, porque claro, el deporte, finalmente, el que conocemos nosotros son los deportes modernos. Ok. Básicamente, que son los que como ahí lo mencionaba Carlos Ibarral, trae el sport en sus diversas manifestaciones. En el fondo son las disciplinas, ya sea ciclismo, ya para la época había ciclismo, boxeo, fútbol, cricket, una diversidad, tenis también, diversidad. Polo se jugaba también en aquella época, o sea, todo lo que era los deportes británicos, algunos más antiguos, otros más nuevos, pero todos cumpliendo ciertas características para ser llamado un sport. Y claro, ahí es donde viene, claro, la diferencia del juego, es que estamos aquí conversando, hay una pelota y salimos a jugar. Jugamos a la pelota. Claro. Pero no estoy practicando el deporte propiamente tal, porque tiene que cumplir con las características de que haya del deporte, que son las reglas, ¿cómo las reglas, claro, las reglas, las normas, que tienen que estar normado, el código o codificado, que se le dice realmente. Además en el caso del fútbol hay un árbitro que también dirime cuáles son cuando hay alguna diferencia o marca o hace valer el reglamento. Claro. Por un lado, se cumplen ciertas características, y lo otro es el placer de querer realizarlo, de que sea voluntario. Eso también es importante, porque eso lo convierte en deporte. Ahora, existe la actividad física, que también es otro concepto. Sí. El correr, yo salgo a correr, eso es actividad física, actividad al aire libre, que tiene que ver también con los temas de salud, pero no es que estés practicando no es un deporte. Claro, como
hay algunos dicen salir a andar en bici o hacer ciclismo, jugar ping-pong o practicar tenis de mesa. Tenis de mesa es el deporte. El ping-pong es jugar y paletear. Claro, hay un reglamento también ahí donde dice, oye, jugamos a los 11 puntos. Pero el deporte propiamente tal. Sí, la línea es difusa. Sí, pero, podés peloteo libre, como se dice también en el tenis, pero bueno, igual. Ya y después hizo la siguiente diferencia. Es que esto va avanzando porque ya tenemos las reglas, pero hay algo más, quizás hasta igual de importante que el mismo deporte, que es la competencia. O sea, no existe el deporte, ya juguemos fútbol, lo reglamentamos y todo, pero después hay que competir. Nadie lleva las cuentas de los goles. Claro, entonces, y ahí es donde nace el deporte federado, que como nosotros lo conocemos, que es una asociación de club, en este caso, nace el deporte, después nace el club deportivo o club de fútbol, y después de eso viene la siguiente derivada que vendría siendo la asociación. Se me ocurrió, porque lo vengo masticando desde que lo hablamos hace un par de días, que de alguna manera vos estás uniendo los diferentes partidos. Hay un hilo conductor que los une. Pues si vos no tenés una liga, no tenés un campeonato, cada partido de fútbol es un deporte, pero es un individuo, es una unidad en sí misma. En cambio, con un campeonato tenés un rosario de partidos que están concatenados unos con el otro. Incluso el resultado. O sea, agregas reglas. Agrega más reglas, claro. Vas agregando reglas, ya no la regla del partido, sino que de la competencia. Ahí va, de la competencia. Más allá de la competencia interna dentro de cada partido, sino de la competencia global de esta película de hasta que llegás a octavos, cuartos, semifinal, final. O sea, de esa película, ¿no? De esa que está dividida por capítulos. La complejidad misma de cualquier actividad humana se ve reflejado en el deporte. O sea, partimos primero el juego, luego el deporte, se va complejizando. Después de eso, oye, ya estamos jugando partidos, pero resulta de que ¿cómo nos diferenciamos? Y de ahí viene la identidad, de ahí nace el club, y del club, grupo de clubes dicen, ya, pero si vamos a jugar todo, hay que poner horarios, y nace de manera natural la asociación. Claro. Entonces ahí tú te vas dando cuenta de que esta cuestión avanza y se complejiza, pero la fútbol asociación, o sea, el fútbol, por ejemplo, clásico, se funda en 1863 y se funda con la Football Association. O sea, ya se jugaba fútbol, habían reglas, las famosas de Cambridge, ¿cierto? Con algunas diferencias. En esa misma reunión se van los de rugby, y por eso nace el fútbol rugby y el fútbol. Por eso hay dos fútbol en el fondo en aquella época. El Football Association, que son los que dicen los que crean la asociación, y el fútbol rugby, que son los que se retiran porque eran de un colegio rugby, y ellos dicen, no, nosotros vamos a seguir utilizando las manos porque no les gustó el cambio de reglamento que había propuesto. ¿El rugby y el fútbol se bifurcan ahí? ¿Hay una bifurcación? Ahí se bifurcan en el fondo, ahí se separan. Y por eso el fútbol en aquella época se le llamaba los del Football Association, porque son los de la asociación, la que se creó, y los del rugby. Y de ahí viene la palabra soccer también, porque en el fondo es un diminutivo de Football Association. Entonces, ahí tú te das dando cuenta que hay una bifurcación y aparecen, de un deporte nacen dos. Y los del rugby, que en el fondo ellos fueron los que pusieron reglas, de seguir ocupando las manos, mantenerlas, mejor dicho, porque sí estaba. Seguir jugando, o sea, que digamos que el proto-deporte era un deporte que incluía usar las manos. Usar las manos, claro. El proto en el sentido del fútbol. Claro, por eso le pusieron fútbol, diciendo, ahora es foot, ¿no? Foot de pie, ¿no? Claro. Balón-pie. Pero eso digo, entonces se va complejizando y después le van agregando, o sea, van cambiando las reglas con el fin de hacer una mejor competencia. Bueno, parece que ahora como que uno de repente, cada vez que le hacen un cambio a la regla del deporte, dice, como que vamos hacia atrás, hacia adelante, pero es siempre la sensación del cambio provoca eso en la gente. O sea, tú le haces un cambio en una regla, oye, pero siempre hemos jugado así. Cuando pasamos de los 2 puntos a que los partidos cuando tú lo ganas son de 3 puntos y el empate te deja 1, y si hay un punto que se pierde ahí también. Fue como una revolución. Una revolución, oye, no entiendo, y ese punto ¿qué pasa? ¿Dónde está? Es una locura. Entonces, todos los cambios, por mínimos que sean, que se le hagan a la competencia, que eso es más común ahora que hacerle un cambio propiamente al reglamento del fútbol. Pero si te fijas, cada vez que haces un cambio siempre hay alguien que se va a poner. Sí. Y trasciende el deporte, trasciende el fútbol. O no, y también te echa a perder las estadísticas, por ejemplo, porque tú tienes una manera de medir. Claro. Y decir, oye, mira, este rendimiento tanto, y de repente dices, ya no son 3 puntos, o sea, ya no son 2 puntos, son 3 puntos, y cómo homologo todo esto, y te arma todo un tema con la gente que sigue el deporte. Y por lo que entiendo, que me contabas el otro día, hay
una cuarta, quinta, ya me perdí, dimensión de la hipercompetencia o el hipercampeonato, la hiperliga. El hiperprofesionalización, claro, porque ya hablamos de la asociación, ¿cierto? Como íbamos ya en la tercera derivada, y después cuando llega un momento en que el fútbol se empieza a ver como una actividad ya de casi como de tiempo completo, o sea, el ganar un campeonato, hay recursos de por medio, se paga ticket para ir a ver el partido, porque con esa plata los clubes tienen mejores ingresos, claro, hacen las graderías, hay que construir los estadios, o sea, el Estado no se pone a construir estadios, prestar un pedazo de cancha, pero finalmente el fútbol, en particular el fútbol, comienza a construir infraestructura desde los propios clubes. O sea, por este caso, en Chile son muy pocos los clubes que tienen estadio propio. Colo-Colo, el Monumental, que lo construyó el club. Quizás por ahí lo ayudaron, claro. En realidad no sabemos. Parte de la donaciones. Donaciones, claro, no lo sabemos. Y hay un par de clubes más, el resto después lo hizo el Estado con los proyectos bicentenarios, pero en general son muy pocos clubes los que tienen estadio. Unión Española, el Santa Laura, la Catedral, Católica, el San Carlos de Apoquindo, pero en general las canchas cuando partió esto eran los clubes las que la arreglaban, le ponían una gradería, entonces claro, todo este dinero iba generando una mejor competencia, un mejor espectáculo, aparte que empezó a traer las masas, se empezaron a llenar los estadios, esto estaba hablando de los años 20, antes del profesionalismo, claro. Y claro, y llega un punto en que hay recursos, y el que gana tiene más recursos, y el que más... Entonces ahí empieza a entrar el dinero, y llega un momento en que los futbolistas también dicen, oye, yo soy parte de todo esto, ¿cómo me compensan a mí que tengo que gastar tiempo en entrenar, tengo que ser bueno, tengo que además de cuidarse, y si hay una lesión, ¿qué pasa con eso? Somos amateurs. Entonces llega un punto en que el siguiente paso empieza de manera natural, el profesionalismo, que en Inglaterra había ocurrido en 1888, aquí se demoró mucho, pasaron 40 años para que aquí llegara el profesionalismo a Sudamérica, y ocurre en paralelo, o sea, Argentina, si no me equivoco, el 31, Chile el 33, Uruguay el 32, o sea, todos los países, años 30, se empiezan a profesionalizar. De hecho, el primer sudamericano el 35 ya se juega con jugadores profesionales, y el mundial del 30 con jugadores amateurs. Entonces, hay un quiebre, pero tampoco es tan violento. En la línea difusa entre el profesionalismo y este amateurismo. Eso es orgánico. O este profesionalismo incipiente, porque ya se daba, o sea, ya en los años 30 era un rumor a voces, o sea, era una verdad absoluta que había jugadores que recibían plata, les pagaban, porque claro, yo quiero tener al mejor, ¿cómo lo seduzco? Con dinero, porque le pago. Claro. Sí, después ocurre el fenómeno. ¿Qué incentivos le puedo ofrecer? Y de ahí viene el fenómeno que ocurre en las graderías, pues porque uno ve este espectáculo, le pagan a los futbolistas, le pagan, no sé, al cuerpo técnico, le pagan al técnico, y yo que estoy en las gradas digo, yo estoy sosteniendo esta actividad porque yo pago mi entrada, yo ayudo, probablemente algunos ayudaban al club, entonces el espectáculo. Entonces el fútbol ya deja de ser el deporte y se transforma en un espectáculo. Y en ese espectáculo yo exijo. Quiero mejores jugadores, le exijo a mi club que tenga mejores dirigentes también. Bueno, en esa época eran clubes sociales, por tanto habían en algunos casos elecciones, otros clubes derechamente tomados, otros que ni siquiera tenían... hoy día todo lo vemos como del punto de vista legal y jurídico, como existen los clubes, hay elecciones y todo, pero en esa época era toda una línea difusa, o sea, el obtener una personalidad jurídica y que se hicieran elecciones legales, no había un protocolo, era todo a mano alzada. Claro. El presidente era un tipo importante, honorario, que al final el que regalaba cosas para el club, las poleras, elegían un presidente honorario que fuera, no sé, un alcalde, un tipo importante que fuera y les regalara dinero. O sea, lo que hoy día uno comprende como club de fútbol es una construcción de larga data. O sea, por eso es imposible decir que un club se fundó cuando se legalizó. Una tontera. O sea, el club nace cuando un grupo de personas se junta y dicen, oye, formemos el club de fútbol y elegimos una directiva, por lo menos. Una directiva, una identidad, un nombre. Un nombre, claro. Le ponemos nombre a una paleta de colores, ¿no? Sí, algunos lo hacían, otros no. Después veían, ¿de qué color vamos a jugar? No sé, el más barato. Se fue como que o lo que nos creando, no hubo... No era como, bueno, vamos a planificar es como las ciudades europeas que el casco antiguo son laberintos, están todas entreveradas, y después las ciudades planificadas son cuadriculadas, pero esto es laberinto, es una cosa que se va, es un diálogo entre la prueba y el error, entre vamos por acá, y mira, esto puede ser interesante. Y las fechas de fundación, ¿cuándo nos fundamos? ¿Cuál fue realmente el primer hito? Claro. Todos los clubes, o sea, no todos, pero
cantidad importante de clubes tiene problemas con eso. Entonces, para uno entender lo difuso que es ese proceso de construcción de un club, complejo, y como bien mencionaba, este tema identitario. O sea, el club es parte de mi comunidad, de mi espacio. Pero, para avanzar con el tema del profesionalismo. Y después, claro, pues, como nace el profesionalismo, después la identidad es como de un nivel superior. Ya no es el equipo del barrio, es un equipo de un espacio mayor. Y hay ligas y no sé qué. Claro, o de la ciudad, o es el que nos representa en el profesionalismo. Y claro, pues llega un momento en que viene el hiperprofesionalismo, que ya es pasado 70, 80, que es lo que estamos viviendo ahora. O sea, el jugador de fútbol es un atleta, es un tipo que es millonario. O sea, como siempre la típica frase, esos son 22 millonarios adentro de una cancha cuando uno ve un partido de Europa, ¿cierto? Son 22 millonarios, o sea, y otros multimillonarios que están dentro de una cancha y uno lo sigue y parece una estupidez, pero es real, o sea, hay un hiperprofesionalismo. Claro. Y también se dio cuando los clubes más importantes de Europa quisieron armar otra liga, ¿cachai? Donde dijeron, oye, si nosotros somos los mejores, ¿por qué no armamos una liga entre nosotros? Y claro, fuera el G7 del fútbol, digamos. Claro, pero es el mismo proceso que ocurrió antes. Cuando nace el profesionalismo, hubo un grupo de clubes que dijeron, no quiero seguir cargando con el... Somos los que traemos, facturamos, somos los que hacemos esto rentable, separémonos del amateur, que nos... Bueno, y se crean las ligas profesionales. De hecho, fíjate que si tú lees la historia del profesionalismo, siempre hay un quiebre. O sea, son un grupo de clubes los que dicen, oye, nunca es en paz, siempre hay un quiebre. Siempre hay un quiebre, una dislocación, sí. Y es loco porque pareciera cuento repetido. Chile, Argentina, Uruguay. Siempre pasa lo mismo. De hecho, pasó cuando se creó la asociación, cuando se creó otra asociación. Tú ves la historia del fútbol chileno-argentino y parece que se pusieran de acuerdo. Hay una asociación, se arma una selección de fútbol, no gusta. Hay dos selecciones, una jugando en Argentina, otra jugando en Chile, otra que fue a Brasil. Hay dos selecciones, hay dos asociaciones, todo separado, todo dentro de quiebres, pero muy, muy en paralelo los países. En Uruguay también, escisión. Entonces es como uno lo podría ver el fenómeno ya desde más lejos como una naturalidad dentro de la naturalidad de se crea el deporte, se crea el club, se crea la asociación, o sea, la competencia, la competencia de la asociación, ¿cierto? Y después los quiebres dentro de la asociación, o los quiebres inclusive dentro de los mismos clubes. Entonces hay una naturalidad y una rivalidad respecto al deporte que es súper natural. Y es un fenómeno, pues ahí está. Lo seguimos viviendo, de hecho, sí. Ahora como hay elecciones y cuestiones, siempre hay dos bandos. ¿De qué manera llevamos adelante el deporte? La AFA, por ejemplo, la misma NFP, también. Bueno, te hago una pregunta coyuntural, porque por lo menos en la Argentina es muy caliente el asunto, y después me gustaría de vuelta, insisto, porque ahí está la parte histórica, que ya la venís trayendo en el deporte en sí, pero cómo se concatena con el desarrollo de identidad social y tal y cual. Y esto de los ricos y los pobres, que me parece fascinante. Pero antes de eso, en Argentina se está debatiendo, porque se está abriendo la posibilidad de que una asociación civil, o sea, que un club, en Argentina no son sociedades anónimas, los clubes son asociaciones civiles, son fundaciones. Y se está abriendo ahora la posibilidad de que si el club decide, si hay votación de los miembros y deciden, pueden transformarse en una sociedad anónima. No sé cómo es en Chile, si están las dos opciones, y la pregunta sería, ¿hay alguna que es mejor que la otra? Lo mejor es que cada uno decida. Si se vuelve sociedad anónima, ¿cambia para bien o cambia para mal? ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Bueno, en Chile son sociedad anónima. De hecho, para participar en el fútbol profesional debes crear o transformarte en sociedad anónima. Desde esa perspectiva, que en Chile no fue... Los socios no decidieron por un tema propio, sino que hubo una ley. Que sea sociedad anónima. Mirá, no, y anterior a eso hubo un plan para convertir a los clubes de fútbol en sociedad anónima. O sea, vino una deuda tributaria que creó el Estado y quebró a los clubes más importantes de Chile. La U y Colo-Colo quebraron derechamente con una deuda tributaria. Si bien es cierto, no venían en las mejores condiciones económicas. En el caso de la U, que yo conozco bien profundamente el tema, hubo una deuda tributaria. Y te lo explico súper brevemente. Estaba el DFL1 en 1970, que en el fondo regulaba este tema de las competencias. Y en esa ley, que es de 1970, decía de que no tributaban las primas y premios. O sea, no tributaban o no debía retenerse
dinero. Y pasó que desde 1970 hasta el año 98, 99, el Servicio de Impuesto Interno decía pagar los premios y premios y se los pagaban completo al jugador. Y eso es lo que no eran imponibles en el fondo. Claro. Y eso se mantuvo así siempre, es casi, porque estas cuestiones son como lo de la eternidad, siempre es así. ¿Y qué pasó? Que el año 99 el Estado hizo la desconocida a través del Servicio de Impuesto Interno y la Tesorería General de la República y dijeron, ¿no sabes qué? Premio y premio, sí ustedes deben haberle retenido la plata a los jugadores. O sea, imagínate, yo no sé, planteles gigantescos, Colo-Colo, años 90 pagaba una cantidad de lucas, pero impresionante, la U también. Entonces, todas esas primas y premios por campeonato ahora tributan y no solo eso, sino que te lo hago retroactivo 5 años. 5 años. 5 años. O sea, y era plata que no se retuvo, no es que se la hayan robado. Y se creó una deuda gigantesca para los clubes que finalmente terminaron en la quiebra de los dos principales y de la otra mayoría de los clubes, Unión Española, Cobreloa, todos tuvieron deuda tributaria y algunos todavía la mantienen. Y es una deuda eterna. Un forzamiento a cambio de paradigma digamos, sí, y una vez que estuvo porque uno dice, ya, primer paso, creamos la deuda. Segundo paso, los clubes están quebrados. ¿Cuál es la solución? Sociedad Anónima. Pero lo gracioso es que el año 98, el expresidente Piñera, que falleció hace muy poco, él ya había presentado una moción parlamentaria para la creación de la Sociedad Anónima. Entonces, Piñera presenta la moción el 98 y el 99 aparece el plan perfecto. Está todo planeado. Un caminito. Y ahí es donde viene también el proceso, no sé, te diría, cosas que tiene la Sociedad Anónima buena, sí, se les paga a los jugadores a tiempo. Siempre, y cuando no, hay sanciones y todo. Claro. Pero también ocurrieron que con la Sociedad Anónima hay futbolistas que no se le han pagado, por eso ahora se piden boletas tienen que dejar una boleta adentro, porque si no, el club no paga, se saca de esa boleta, o tiene que hacerse cargo del CIFUP. O sea, hay todos unos mecanismos con el fin de cumplirle a los futbolistas, a los trabajadores, etcétera. Pero también en el marco de la Sociedad Anónima ha ocurrido que clubes que han salido desafiliados, Concepción, el año 2016 dejó de pagar sueldos, votaron todos y ahí quedó, ahí deuda y terrible. O sea, el que quiera hacer la trampa la va a hacer siempre, pero la Sociedad Anónima no fue algo voluntario en el fútbol chileno, y lo que sí yo creo que sí se desnaturaliza los objetivos. No quiero hablar de administrativamente, sino que quienes están dentro de los clubes, ¿cuál es el objetivo? Porque en el club social, con todas sus sus luces y sus sombras, sí, había siempre un objetivo, que era competir, ganar, ser mejor, cuidar el club, su patrimonio, etcétera. Pero con la Sociedad Anónima, el objetivo de una sociedad anónima es ganar dinero. Claro. Pero ese es el objetivo. No es que yo esté diciéndole a los dirigentes que están dentro de esa sociedad anónima que no, ustedes lo que quieren es ganar dinero. No, la entidad jurídica, claro, se creó para eso. Los fondos de inversión, ¿para qué son? Para ganar plata. Y si un fondo de inversión se mete dentro de un club, porque eso es lo que va a pasar cuando llegue a la sociedad anónima, es ganar dinero. Entonces al final uno termina diciendo, ya, ¿de qué manera gano dinero? Vendiendo jugadores. Ni siquiera formándolos, vendiendo jugadores, porque el fin es venderlos. Ahora, que tú los puedas formar y te puedas hacer millonario con eso, bien, pero si no es el caso, traigo un jugador, lo compro barato, lo vendo caro, hago un plantel medianamente, me llega la plata de la televisión, los derechos de imagen, vendo las camisetas. Entonces, al final, la sociedad anónima dice, ya, raya para la suma, ¿de qué manera yo gano dinero con esto? En todos lados te van a decir que la sociedad anónima, no, los dirigentes son de tal equipo y venimos acá, pero la entidad está hecha para ganar plata. Claro. Y los que están ahí, entonces se pierde el objetivo principal, que es hacer crecer al club. ¿En qué? En las dimensiones que tiene el club, que es ganar la competencia. Nadie puede decir que eso no es un objetivo. El objetivo de todo club de fútbol es ganar la competencia donde participa. Claro. Y las otras que existen, las internacionales, participar. Y obviamente también está la otra dimensión que casi no la ven, y ojo, tampoco lo veían en los tiempos de las corporaciones, que es cuidar el patrimonio tangible e intangible de un club, sus colores, claro, su identidad, eso. Yo te diría, tampoco se hacía antes, porque ahora todos dicen, oye, las sociedades anónimas se olvidaron del patrimonio, la historia. Mentira, también en la época de las corporaciones tampoco se preocupaban de eso, muy poco. Quizás de pronto un dirigente era el que estaba encargado de las cosas, los libros, pero aquí en Chile en general, muy poca información, muy poca cosa que se guarda, todo se pierde, todo se bota. Por cómo lo contás, es casi no una metáfora, sino un ejemplo en miniatura, entre comillas, porque sigue siendo instituciones gigantes con mucha gente involucrada, pero pareciera ser como una demostración de cómo funciona una sociedad, punto, un Estado, cómo el Estado arranca por una serie de circunstancias
de lógica, bueno, somos más, nos tenemos que organizar, algunos que se dediquen, empieza la especialización, bueno, y dentro del sistema social tiene que haber por lo menos, bueno, algún tipo de salud, algún tipo de educación, eso lo sistematizamos, lo socializamos, alguien lo tiene que auditar, gestionar, y después eso se va agrandando, y cada vez la identidad de los países, digamos, históricamente han corrido riesgos, hay épocas donde el ciudadano se siente más patriótico o más nacionalista o más identificado con su tierra, hay momentos donde menos. Es de alguna forma, bueno, tal vez incluso sea como algo indefectiblemente humano, ¿no? Absolutamente, de hecho lo deja en evidencia cuando uno dice, estás en algún lugar o estás en el extranjero, te encuentras con un chileno, ya, de partida, somos del mismo país, pero tú estás no sé, en tu tierra, en Buenos Aires, y te encuentras con alguien que es de tu barrio. Sí. Y de ese barrio, si era de la misma calle, al final, casi, oye, éramos vecinos. Entonces, al final uno siempre intenta como buscar puntos de conexión con el otro. ¿Dónde está? Y el club deportivo, eso también es lo que crea. O sea, te crea un espacio social, identitario. Y por eso nos volvemos fanáticos y nos representamos con un color y somos fanáticos de eso, súper extraño. O sea, te haces de un club de fútbol y te volvís fanático de un color. Y tu ropa es de ese color muchas veces. Tiene una insignia y esa insignia está en todos lados, la dibujas cuando eres niño, después te la compras. O sea, hay todo un tema que traspasa a lo personal, pero eso es muy humano. El humano siempre busca, de alguna manera, vincularse con los otros en sociedad a través de gustos o cosas que estén en común. Y dentro del club, que yo lo considero así, es lo más parecido a un dogma, a una religión, donde tienes culto, donde tienes ritos, cábalas, sí. Y te diría que hasta creencias. Liturgias, creencias. O sea, así como los hinchas crean su propia cultura. O sea, nosotros en la U, claro. a Colo-Colo el Monumental se lo regaló Pinochet. No hay prueba. Colo-Colo esto, Colo-Colo lo otro, y del otro lado te tiran lo mismo. Es parte de la cultura y a nadie le interesa si es verdad o mentira. Es parte de tus verdades dentro de tu dogma. Y eso también lo hace irracional. Y por eso cuando se habla de... Emocional, ¿no? Emocional, claro. Y por eso se habla de fanatismo, porque realmente te ciega. Y ir a la cancha, ir a ver un partido, y te bajan 30 puntos el CI cuando entras dentro de la cancha y gritáis y botáis todo lo que tú tienes dentro, las emociones contenidas. Es un espacio, la cancha de fútbol. Y practicarlo también. Obviamente ahora nosotros lo vemos desde el hincha del espectáculo. Pero también eso también se practica y hay gente que va al estadio y que lo practica después y también es toda una terapia finalmente el participar y estar unido a una comunidad y nadie quiere quedarse fuera de esa comunidad, si es como los niños en el colegio, o sea, es lo más natural del mundo estar en un curso y tú quieres pertenecer a un grupo, lo primero que te preguntan es tu nombre y después lo segundo es qué equipo sos, digamos, ¿no? Básicamente. Claro, en Argentina es la demostración Argentina, separatismo. Tal cual. Incluso los que nunca le dimos mucha bola, intuitivamente de chico, o sea que no era, pero igual estaba tan imbuido que para no en ese momento uno no tiene su propia identidad, entonces busca el sentido de pertenencia. Bueno, hay una cosa medio infantil, pero por ahí por lo emocional, no porque sea infantil de niños. Pero en los niños está muy, muy marcado. Y es que volver a ser, ojo, el ser hincha también es volver un poco a ser niño. Volver un poco a ser niño. Porque, oye, colores, es que realmente sí es infantil. Pues. De hecho, oye, imagínate que las barras bravas de tipos malos, que son capaces de matar gente por un lienzo. Y que si tú lo mires desde la perspectiva de la normalidad, tú decís, ¿cómo se van a matar por un trapo? Por un trapo, claro. Entonces, pierde lógica también este tema. Bueno, ya es meterse un tema de las barras bravas, que es otro tema que de verdad no me planeo meterme, pero sí, es también un poco volver a ser niño, volver a ser más primitivo también, creo, volver a cierto origen, y eso te lo permite el fútbol, porque imagínate tú gritando en la calle como lo hacía en la cancha, puteando al árbitro. Claro. O sea, sácalo de contexto y ese tipo está loco. Está loco, totalmente. Lo metes dentro de la cancha, hincha... No, y te cagáis de la risa, que, oye, árbitro, y le tiráis una grosería, hasta se ríen. Sí. Entonces, claro, fuera de contexto, una locura, sí. Es una locura, tal cual, está buena esa.
Y después el tema de lo tribal y de la sensación las veces que he ido a la cancha, primero es muy divertido. Es muy divertido ir, sobre todo cuando no estás por ahí tan entreverado emocionalmente con lo que está pasando, sino que lo ves como un espectáculo, punto, ¿viste? Si estás muy preocupado por ganar o perder, por ahí no lo disfrutas tanto, pero creo que igual la gente va y disfruta incluso estar mal. Es como el jugador que ve a su caballo que va perdiendo y eso, esa furia, ese pánico también es parte de lo que está buscando, ¿no? Se dice que el adicto al juego quiere perder, no quiere ganar, en el inconsciente y tal. Volviendo a la cancha, también lo he visto distinto, pero lo he visto también, por ejemplo, en lo que sucede con las fiestas de música electrónica, donde la masa, o sea, el show se diluye y de repente lo que era una serie o un conjunto de individuos se transforma en un macroorganismo, casi como una colmena, ¿no? Como un hormiguero, donde todo el mundo está, en el caso de la fiesta, al mismo ritmo, haciendo casi el mismo movimiento. O sea, tú lo dijiste mejor. Yo dije que te baja 30 puntos del coeficiente intelectual, pero en realidad es eso, la ausencia del yo para participar de una barra, de una hinchada, y todos cantan y todos se saben la canción y eres parte de un todo que te desconecta un rato del yo, porque en el fondo el ser yo, el ser uno cansa, exacto. Y el desconectarte es terapéutico. También te peleaste con tu jefe, no te animaste a putearlo al jefe, entonces vas a la cancha y te lo puteas al referee o al equipo contrario. O sea, por lo menos, bueno, por ahí evitas hacer lo propio con tu familia y tal, ¿no? Que, o sea, mejor en la cancha que en el mundo doméstico. Hay una sublimación, digamos, Freud diría el hincha, no solo el deporte es un tipo de sublimación como lo es el arte, sino el hincha va a sublima un montón de... Pero fíjate que estamos hablando ahora del fenómeno, porque esto es como la quinta derivada del deporte, y ni siquiera estamos hablando del deporte, estamos hablando de lo que sucede fuera de la cancha. Exacto. Entonces, si te fijas, al final el fenómeno es mucho más amplio. O sea, imagínate como conversábamos ayer, un mal líder ejerce fuerza sobre, no sé, 300 familias, que son los trabajadores que están hacia abajo. Imagínate un partido de fútbol, la trascendencia que tiene cuando juegan, no sé, Boca River. El golpe, claro, a la mitad de la población de Argentina. Entonces, es realmente una locura. Y ahí es donde viene el impacto cultural, que si bien es cierto, sí, se mide, se ve, pero es mucho más profundo. Claro. O sea, ocurre un escándalo político, pero si viene el clásico, a nadie le interesa el escándalo. Listo, vamos, ¿qué va a pasar en el partido? Eso demuestra que debiésemos ser mucho más rigurosos cuando hablamos del deporte, del fútbol, porque en verdad como algo banal, superficial, como algo... Es muy superficial. Simplemente... en fin... el fenómeno y la academia, ¿dónde están las universidades? Porque siento que el fenómeno está bien estudiado. En Argentina sí, mucho más profundo. Aquí en Chile bastante menos. Pero en la academia poco a poco sí va apareciendo. Hay algunos investigadores, doctores en historia, gente porque el círculo es bastante pequeño, claro, que están apareciendo y se está haciendo una mejor investigación respecto al torno al deporte, a sus derivaciones, a lo que ocurre, cómo impacta. O sea, piensa que cómo gana tu país en la selección de fútbol interfiere en la manera en que nos vemos. Sí. Como tal cual. En el como personas, como ciudadanos. En la economía, digamos, en el próximo, por lo menos 2-3 meses. Uruguay es así un país, tiene 2 Copas del Mundo, tiene no sé cuántas Copas América. Y en el extranjero, oye, un uruguayo, pero este tipo es campeón del mundo. El argentino anda con la camiseta puesta y dice campeón del mundo. Chile tuvo 99 años participando en Sudamericanos, Copa América, sin ganar nada. ¿Nunca ganó ni siquiera Copa América? Nada, 99 años. Por eso Chile dice, claro, no hay mal que dure 100 años. Efectivamente, no duró 100 años, pues la ganamos en 2015. Miro a los técnicos también, que son chilenos, a ver las caras que ponen. No hay mal que dure 100 años. Y lo increíble de eso, de que los niños que vienen ahora, que nacieron o que eran muy pequeños en 2015, que nacieron del 2010 en adelante, ellos han crecido con que Chile tiene 2 Copas América y se la ganó en Argentina. Y eso cambia su manera de verse como chilenos. Claro. Le cambia su perspectiva y le cambia su... Te diría que en algunos aspectos, cuando uno elige club de fútbol, también hay una manera de visualizar la vida, porque los clubes se transforman en ¿cómo se llama?
en formas. Sí. Pero en el fondo es como elegir una religión, Sí, entonces sí, sí. te da enseñanza. Sí, también. o como elegir una mascota que se parece al dueño. Me hace acordar a Racing. Chile es como el Racing del mundo, de alguna forma. Porque bueno, Racing muchos años sin ganar. Después yo fui testigo cuando ganaron después de 30 años, y uno de mis mejores amigos del colegio, Pablo Pérsico, 6 hermanos, todos recontra fanáticos de Racing, cómo les cambió o sea, su propia, casi te diría el ADN no, sino todo lo que está por encima, la somatización del ADN, les cambió todo, ¿viste? Una vez que ganaron, en este caso sería la familia, pero puede ser la comunidad, puede ser el club entero, de gente que venía arrastrando un karma de nunca ganar, y de repente ese aire, ¿no?, que te da la copa, lo que fuera. Y de vuelta, porque yo ya lo dije, lo mencioné como 2 o 3 veces, y por ahí simplemente hacer mención, y después me gustaría que leas algo vos también, de Metanoia, pero y vamos a ir a otros temas que serán derivados de esa lectura, pero no dejar pasar el tema de cómo se formó, o cómo el deporte, y en particular el fútbol, tal vez de forma más maquiavélica, tal vez de forma más estratégica, más o menos oportunista, o como uno quiera interpretarlo, pero como en las épocas donde el Imperio Británico tenía gran incidencia en Latinoamérica, los tipos se dieron cuenta, porque había pasado, ¿no? Te estoy parafraseando, como había pasado también en el Reino Unido, los tipos traen el sport, los diferentes sports, el fútbol explota, pero lo traen de alguna manera para ordenar, para acomodar, para, por ejemplo, darle esta ilusión, tal vez, o este momento en la semana donde el pobre se igualaba al rico. Tal vez con eso aplacaba el sentido de justicia, la ira, los podían ordenar, había cierto ejercicio del poder sobre la sociedad a partir de no solamente fomentar el deporte, sino gestionar la estructura del deporte. ¿Estoy yendo por un camino, estoy más o menos bien? Sí, pero mira, como para comprender, porque es como complejo decirlo, como tú lo mencionaste, es una cosa muy compleja que pareciera que fuera como... Sí, te tiré el copete, como para que vos nos expliques un poco. Sí, lo que pasa es que pareciera que fuera como que esto fuera una conspiración. Claro, Así bien. Como si fuera algo de los antivacunas, pero hay que comprender primero al Estado propiamente tal. ¿Cuál es su objetivo? Siempre es tener mejores ciudadanos, para que esos ciudadanos produzcan dinero para mantener al mismo Estado, porque el Estado lo que hace en el fondo es intentar darle una mejor calidad de vida a la gente. Asegurar mínimos estándares, auditar. Es como una empresa, en el fondo es una empresa y tiene sus procesos internos y bueno, la diferencia entre una con fines de lucro y sin fines de lucro, una está hecha para ganar plata y la otra para gastarlo. Por eso a veces cuando los tecnócratas entran al Estado y dicen, oye, yo vengo como a recortar, y no, pues si el Estado está hecho para gastar. Bueno, filosofía y formas de ver quizá el mundo de manera distinta. Pero bajo esa premisa, el Estado, independiente de que los veamos como los Estados modernos actuales, antes también los reyes eran exactamente lo mismo. Los reyes, gente que la habían creado desde pequeña para gobernarte, claro, pero es el mismo ejercicio. O sea, los reyes tomaban los tributos, los recaudaban y con eso intentaban, ¿cierto?, mantener el reino, obviamente con objetivos muy distintos a los que tiene quizá un Estado moderno, o los mismos, pero sí, se entiende. Lo mismo el imperio y todo, pero si volvemos al Estado, es eso, mejorar a sus ciudadanos o darles bienestar. Y en esa premisa, obviamente cuando aparece el sport, que en el fondo aparece el public school, que son las escuelas, se traduce escuelas públicas, pero en realidad son los colegios privados de Gran Bretaña, donde la aristocracia es la que se educaba, se dieron cuenta que había mucha violencia. Los profesores, que al mismo tiempo también estaban relacionados con la religión, o sea, allá eran anglicanos, protestantes. Claro, eran curas. Eran curas en el fondo, y se dieron cuenta que había mucha violencia. ¿De qué manera canalizamos esta violencia? A través de los deportes en equipo. Fútbol, rugby, bueno, ya se jugaba cricket hace mucho tiempo, pero ya a mediados del siglo XIX empiezan a ver que había que de alguna manera canalizar esa violencia. Aplacar esa violencia o canalizarla. Claro. Porque estaban las pandillas, o sea, el Reino Unido sufría también de este flagelo de que los cabros, por mucho que fueran aristocráticos, también formaban pandillas y andaban dando vueltas.
había alguna manera de... No tenían forma de quemar esa energía, ¿no? También de propia de la edad. Y claro, estos tipos, porque son brillantes en el fondo, pues uno piensa hoy día en la religión como si fuera algo de la ignorancia, pero en esa época los eruditos estaban dentro de la iglesia, o sea, o en el fondo todos eran protestantes o pertenecían a una religión, ser ateo era lo más extraño del mundo. Tal cual. Entonces, los curas se dieron cuenta, y los profesores, de que había que aplacar esto. Y crearon reglas y crearon el concepto que... Porque una cosa es el sport y otra cosa es el sportman, o sea, es la persona. ¿A quién tú Una cosa es el sport golpe. y otra cosa es el sportman. El sportman. El deportista. El deportista. El deportista. Entonces ahora porque si yo puedo crear el deporte, está bien, está la regla y todo, pero ahora lo que yo voy a crear es el deportista. Y ese deportista yo le doy una carga moral, ética de comportamiento. Y eso es súper importante. Ahí es donde dice, oye, lo importante no... O sea, hay que ganar dentro de las reglas. Claro, primero, hay que ganar, pero dentro de las reglas. Ya tenés un... No hay que romper las reglas. Claro. Y el no romper las reglas también significa el poder autocontrolarte. Claro, respetar al otro, trabajar en equipo. Pero además no solamente en la cancha, sino también en el entrenamiento, en los vestuarios, después de hora... El tema de vincularte con tus amigos. Con todo lo que te entrega el deporte, exactamente. Entonces, ese fenómeno, que no sé si lo habrán pensado tanto, pero al momento de crear la regla y crear el deporte, nace el deportista. Claro. ¿Está? Y claro, y finalmente, cuando tú lees los periódicos de la época, muy antiguos, siempre se habla, es un sportman. Es un sportsman. Sí, es un sportman. Entonces, como que es una cualidad, es alguien que tiene ciertas características. Sí, casi como un guerrero o un caballero, ¿no? Una denominación que eleva a ese individuo. En su calidad moral. Y por otro lado, y también se mezcla con la religión porque aparece este movimiento, el cristianismo muscular, que hablaba ¿Cristianismo muscular? Cristianismo muscular. Que en el fondo habla de que el cuidar el cuerpo es parte de ser un mejor feligrés o mejor cristiano, propiamente tal. En el fondo, tanto protestantes como católicos son cristianos. Entonces, bajo esa lógica, el cuidar el cuerpo te hace un mejor cristiano y también tiene un tema moral, ético que está dentro. Entonces, el sportman nace como una mezcla de ambas cosas. Claro, de lo espiritual con lo físico. Con el autocontrol, la templanza. Que es muy diferente y se contrapone en la misma iglesia, estos tipos que no comen, no recuerdo cómo se llaman, que están en algunas congregaciones que hacen votos de pobreza, que hacen votos de hambre. Bueno, ascetas. Los ascetas, claro. Y en el fondo es debilitarte, A diferencia, no sé, en Oriente donde están los monjes chabolín, son capaces de saltar 3 metros. Sí, en la India están los sadhus, depende también. Pero aquí entra esta dimensión de cuidar el cuerpo. Entonces, mente sana en cuerpo sano. Nace el adagio. Y eso obviamente genera todo un movimiento. Y luego viene la otra parte, pues cuando se crea el club. Porque ya hay 11 tipos que juegan a la pelota, hay otros que no juegan, no todos tenemos las mismas capacidades, pero empieza a conformarse una comunidad alrededor del equipo. Lo primero es el equipo, el equipo. Y del equipo nace toda la otra comunidad. La comunidad. Y esa comunidad, ¿qué hace? Replica lo que conoce, el club de caballeros. El club de hombres, donde tú te vas a tomar tu copita, que es muy aristocrático, y ahí hay un presidente, hay un secretario, hay un tesorero, y el club de fútbol lo que hace lo mismo. Crea un presidente, hay una directiva, entonces, oye, hay que comprar las camisetas, porque ya el fútbol requiere implementos también. O sea, con una pelota, el fútbol es barato, con una pelota juegan 22 personas. Claro. Pero cuando empezamos a avanzar en lo que yo te mencionaba, nace el club, le ponemos nombre, queremos colores, o sea, damos comprar la camiseta, entonces hay que ordenarse. Y ese ordenamiento provoca que tenga que haber un presidente, un tesorero, y es la manera en que se crean los clubes. Después tu club de niños, no sé, en la época Chile, métete a Chile en los años, no sé, 1895, los periódicos, de ahí en adelante más o menos, y te vas a dar cuenta de que el grupo de niños de la escuela no sé tanto ha creado su nuevo club de fútbol. Elige presidente, sale nombre, apellido, y son niños, 12 años. El Everton se creó con niños de 12, 11 años, eligieron un presidente, un secretario, un tesorero, y habían funciones, y esto es como jugar a ser adultos también. Claro. Pero es toda una estructura, y ahí vemos donde nace la sociedad civil también, pues los clubes de fútbol hoy en día son parte integral, o los clubes deportivos, parte integral de la sociedad civil. En algunos lugares son antes que los sindicatos y que otras asociaciones civiles. El club de fútbol existe y ayuda. Aquí en Chile, cuando alguien se enferma, el club de fútbol es el que te ayuda y te hace un bingo, lo clásico aquí en Chile, para juntar la plata para que se sane. O sea,
el club es una entidad muy importante y se hace importante apenas nace, o sea, está ahí. Claro. Y en Inglaterra ocurre el fenómeno rápidamente, se forman los clubes, aparecen, ¿no? Empiezan a surgir naturalmente clubes en todos lados. Po. Entonces, como te decía, como es barato, 11 jugadores, es sencillo, las reglas no son tan complejas. Es ocurre el contagioso, fenómeno. es contagioso también. Y ocurre la fiebre del fútbol. La fiebre del fútbol. Que probablemente estaba pensando, digo, acá el corazón de todo esto es de vuelta el juego competitivo, ¿no? El juego y la competencia. Que hay una sección en el libro que habla de lo que se llama la reevaluación cognitiva, que es una palabra, digamos, rimbombante para decir que la diferencia entre hacer un Excel de tus gastos mensuales, que es un embole total, entradas y salidas, de jugar a la PlayStation, es que la PlayStation tiene niveles, tiene moneditas que vas ganando, tiene saltos, tiene rivales a los cuales tenés que atravesar. En cambio, el otro no te proponen ningún tipo de desafío, no hay ningún tipo de cuestión lúdica, ni mucho menos no estás compitiendo contra nada. Entonces, si vos agarraras esto es la reevaluación cognitiva, si vos contás otro relato de lo mismo, se vuelve algo casi hasta incluso apasionado y hasta por ahí adictivo, ¿no? Por ejemplo, el Tetris o el Solitario o cualquier otro de estos juegos que no tienen mucha diferencia con respecto a hacer las cuentas mensuales, a hacer, digamos, la planilla de los impuestos o lo que fuera, salvo que hay incentivos de competir y ganar, ¿no? Hay una cosa debe ser muy humana. Por eso también no se trata de demonizar la experiencia de la competencia y la apología de la colaboración, sino que tal vez un poco la premisa también, que la trato en el libro, es que está buenísima la competencia. Lo que pasa es que nos hemos vuelto por ahí una sociedad hipercompetitiva, donde la balanza está un poco, está un poco corrida, y está bueno por ahí recuperar cierta práctica de la colaboración, pero sin Es que pareciera que fuera excluyente el participar versus el competir. Y no bueno, lo son, po. exacto. La competencia son ambas cosas, participas y compites. Y cuando uno compite, quiere ganar, pero como lo dijeron en el origen en los del deporte, ganar en el marco de las reglas. Ganar en el marco de las reglas. Y ojo, nunca, y esto también es importante, ¿sí? Es como la enseñanza de vida que te entrega el deporte. Algunos nacen en mejores condiciones que otros. Hay cosas que son naturales. Hay uno, mira, y es como que no se puede decir, pero es cierto. Algunos que son más inteligentes que otros, dotados físicamente mejor que otros, altura, peso, dribbling. Bueno, Alexis Sánchez, el tipo nació con características especiales. Arturo Vidal, mentalmente poderoso. O sea, son cosas que vienen, están ahí. Y el deporte, creo que lo primero que te enseña y te dice, epa, sí, participa, compite, pero probablemente te vas a encontrar con tipos que son mejores que tú, y que también el trabajo también te permite ser mejor. Exacto. Hay jugadores que te diría que nacieron malos y se fueron construyendo en el tiempo. Te diría que la segunda enseñanza que te da el deporte es que siempre hay revancha, ¿no? Siempre hay revancha. Por eso también la importancia de unir, de alguna forma, con alguna coherencia, con alguna reevaluación cognitiva, unir los diferentes partidos en campeonatos, en ligas, en una continuidad, para que entonces tenga sentido. Digo, ok, hoy perdí, pero mañana puedo ganar, y entonces ahí, digamos, se recupera, es como que le da, es un fractal que le da sentido a toda la secuencia de sucesos. Y después la otra, que antes de que pasemos a otra cosa, el concepto, que también hablamos el otro día del tercer tiempo, ¿no? Vos entras a la cancha, incluso te transformás, porque le pasa mucho a eso, a muchos jugadores se transforman, compiten, unos ganan, otros pierden, y después lo que está, digamos, es fundamental el reencuentro, digamos, siempre acordarse que no deja de ser un juego, que ya terminó, ahora toca seguir la vida, y en la vida seguir peleados, seguir enojados, ¿viste? Eso es muy nietzscheano y muy de los griegos antiguos, el respeto y el honor hacia el adversario, ¿no? O sea, después de en esa época se hablaba de esto en el contexto de las guerras. Los reyes o los emperadores, lo que fuera que estuvieran en guerra,
mantenían una cierta, digamos, no eres un enemigo digno de luchar contra mí. ¿Qué quiere decir eso? Hoy en día somos más pragmáticos, entonces, digamos, si sos un croto, si sos un país pequeño, me viene fantástico, porque entonces con mi armamento te hago cagar fuego. En cambio, en otras épocas, y bueno, Nietzsche lo compara hace una comparativa, digamos, del tema del honor. En aquella época, la cultura espartana es casi como el epítome de esto, ¿no? En contraposición con el cristianismo, pero no me voy a meter en ese embrollo. Ibas a decir algo, y si querés pasamos al fragmento que habías elegido para leer. ¿Cómo estamos de tiempo, chicos? Sí. 1-1. Bien. Mira, en el fondo, para cerrar también el concepto, y tomando lo que dice al principio del fragmento que leíste, Silva Baltra, que el deporte borra de un plumazo, ¿cierto?, las diferencias culturales, sociales, y que en el fondo es como un bálsamo, ¿cierto?, que permite la integración social. Eso es muy relevante, y claro, es como es el fenómeno de lo que viene. Ya se crean para retomar lo que hablábamos, pero se crean los clubes. Después viene lo siguiente, el fenómeno que ocurre dentro de la cancha cuando empiezan a aparecer los clubes obreros, entre los trabajadores, entre los niños de distintos colegios y de diversas clases sociales. Ocurre que dentro de la cancha somos todos iguales. Exacto. Y ahí ese yo creo que es el gran embrujo del fútbol, más allá de que sea barato. Porque algunos dicen, porque es barato. Está bueno. Porque hay 22 jugadores. No, al final, si uno quiere tener, si bien es cierto, se puede jugar, pero el embrujo es que, al haber reglas, dentro de la cancha desaparecen igualdad de condiciones. La igualdad de condiciones, y en esa igualdad de condiciones, a la larga, siempre terminaron ganando los obreros, los trabajadores. Fue así, ocurrió en Inglaterra, ocurrió en Chile, ocurrió en Argentina. En algún momento los obreros terminaron ganando, y por eso los futbolistas en general son, digamos, vienen de barrios pobres, porque de todos los que están ahí, todos practican. Y ojo que el fútbol también te entrega siempre el sueño. Claro. Puedo yo ser Maradona, puedo ser Alexis Sánchez, claro. Puedo ser... El aristocrático o el de clase alta, fuera, ya como que tiene un poco la cosa asegurada, vive la vida con otro tipo de pasiones, por no decir sin este tipo de pasión, ¿no? Que es la del sueño de trascender tu condición, el ascenso social, o lo que fuese. Y por eso te digo que cuando Inglaterra ve este fenómeno, porque la fiebre del fútbol fue así, o sea, apareció en Escocia, Inglaterra, Gales, cientos de miles de clubes, había de alguna manera normal, y bueno, después nacen las super asociaciones, y una nacional, otra del condado, etcétera, etcétera. Reorganizar todo esto del fútbol, porque era gigantesco, y era un montón de gente organizándose, y la gente organizada genera poder. Claro. Entonces ser el presidente de una asociación tenía cierto peso específico, y obviamente los británicos vieron dentro de su imperio cómo este fenómeno entre 1863 y 1888 era una locura, y vieron que ahí también había un poder. ¿Y de qué manera entonces me convierto en una superpotencia? Cuando llevo mi cultura, como lo hace Estados Unidos, te trae Hollywood, te trae su cultura. Los chinos también lo están haciendo. Bueno, de hecho, un país pequeño como Corea, la Corea del Sur, con el K-pop y todo eso, te trae cultura y nos tiene a todos inmersos. O sea, todos los niños y niñas que tienen hoy día 15 y de ahí hacia abajo están inmersos en una cultura coreana, y esta globalización. Pero en aquella época, obviamente, no tenías estos recursos, no existía el cine como lo conocemos hoy en día. No, el deporte era... El deporte fue la gran arma que trajo, porque, ojo, Inglaterra intentó invadir el Río de la Plata en 1808, si no me equivoco, y no lo pudo hacer con las armas. Lo sacamos cagando. ¿Y cómo nos invaden? Con el fútbol, el fútbol. fútbol. Inglaterra igual invadió Sudamérica, pero lo invadió con cultura. Claro. Pero, ojo, siempre el invadir siempre tiene que ver con el tema del Estado, del dinero. O sea, al final lo que necesitaba Inglaterra era tener una mejor condición frente a países católicos como los que estaban en Sudamérica, claro, entrar de alguna manera, y el fútbol o el deporte fue la solución. Claro. De hecho, se practicaba los domingos. Ellos, como protestantes, lo ven el sábado, y los domingos la gente está en la iglesia, con el deporte lo sacan de la iglesia. Hay todo un fenómeno respecto al deporte. Entonces, cuando uno escucha la famosa leyenda que está en Sudamérica, de cómo llegó el fútbol, ¿no? Que alguien se subió en Inglaterra con una pelotita debajo del brazo, lo echó en la maleta, probablemente era profesor, ¿cierto? Y se vino a Sudamérica y con un librito, así, las reglas del fútbol, ¿cierto? Y llegó y empezaron a jugar fútbol a la pelota como si fuera una cosa de la naturalidad. Sí. Y luego de eso se movió a través del ferrocarril por los distintos ramales, y así se repartió el fútbol en Sudamérica. Eso es mentira.
Eso es una fábula, una idea, alguien que crea la épica y después se empezó a repetir, pero la verdad es que el fútbol se movió por medios intelectuales. Se movió a través de las redes que tenía Inglaterra dentro de los países. O sea, estamos hablando de los masones, las iglesias protestantes. Si fíjense que el fútbol se empieza a practicar en las escuelas. En las escuelas británicas. Por esto Y esos niños vos, les enseñan a otros niños. Claro, por esto que decías vos, ¿no? ¿Cómo solucionamos el vandalismo, esa efervescencia violenta que tienen los jóvenes? Y el primer experimento, como ha pasado, digamos, como mínimo en el Imperio Británico y seguramente también en otros, primero en casa, ¿viste? Primero en casa, toda esta relación, aristocracia, obreros, toda esta cuestión del fútbol, primero en la ciudad, en Liverpool, en Manchester, en Londres, en Escocia, en Irlanda, Gales, y después eso se fue traspolando al tercer mundo, ¿no? Entonces primer mundo, tercer mundo, y tal y cual. Bueno, la verdad que me has dado, mira, como una mirada histórica, me has hecho entender y valorar el deporte en general y el fútbol en particular de una manera completamente nueva para mí. Yo te lo agradezco, Sebas, porque es realmente ver digamos, un argentino, el fútbol, que no es apasionado del fútbol, hinchado las bolas por ahí con el fenómeno, pero verlo es como ir a las bases, volver a las fuentes y revisitar o resignificar el fenómeno, cómo se fue dando las cosas. De hecho, en el libro, que me parece que no da tiempo para que nos metamos en otra cosa, a menos que vos digas, quiero leer esto y te quiero hacer una pregunta, pero si no, podemos ir cortando. En el libro yo medio que me río un poco de lo que a mí me parece medio una pérdida de talento en esa obsesión por documentar todo quién metió qué penal, cuánto salió, digamos, quién ganó en qué partido, la estadística toda la estadística partida. A mí me pareció una tremenda, no una una pelotudez, y por lo tanto una pérdida de talento y de tiempo y de energía de un montón de gente que en vez de dedicarle tiempo a eso, podría dedicarle tiempo a estadísticas sobre cuestiones antropológicas, sociológicas, no sé cuánto, y vos me estás demostrando con esta hora que hemos tenido que el fútbol y el deporte es parte de esa antropología, de esa sociología, de todo esto que yo lo estaba separando y tal vez no hace falta que todos seamos estadistas, pero es primordial que haya gente como vos que nos traigan estas reflexiones, ¿no? El resultado de tus investigaciones y la épica detrás de la estadística, ¿no? Así que gracias, Seba, muchísimas gracias, loco. ¿Querés que vamos acá? ¿Tenés alguna, no sé si tenés alguna... Más que una cita, y que lo mencioné al principio, sí, señor. El concepto. Me gustó mucho este tema del laberinto. El Minotauro en el fondo te hace reflexionar sobre cualquier cosa que uno hace en la vida. Y el Minotauro. Y también lo que viene después, porque esto de abrazar los demonios, de comprender cuáles son tus... ¿cómo decirlo? Tus sombras. Claro. Y aceptarlas, comprenderlas y aceptarlas, ¿no? Ese es el abrazo con el Minotauro. El abrazo con el Minotauro y no matarlo. No matarlo. Ese concepto para mí, dentro del libro, creo que es muy potente, porque en el fondo es algo que yo sí aplico en mi vida y me hizo sentido. Es como la manera cuando tú piensas algo y alguien lo lleva a algo comprensible de manera rápida a través de una alegoría, que bueno, ese es el fenómeno. Aquí ocurre al revés, donde la alegoría la pones tú y yo mi idea ya preconcebida la tengo, pero sí, me hizo mucho sentido eso. O sea, mi forma de vida creo que se basa mucho en eso. No sé, decirlo como si fuera el satanismo. En el satanismo, en el fondo, esto de las sombras, claro, abrazarlas, porque son parte tuya. Uno no es bueno completo. Claro. Ahora, yo siempre creo y pienso que no necesito un dogma para ser una persona buena. No necesito que alguien me diga que no matar, no claro, mentir. No hace falta que te lo impongan. Sí, son cosas que son universales. Claro, algunos dicen que vienen desde lo divino, pero bueno, como yo no creo en la existencia de Dios, creo que es parte de la naturaleza humana y ocurre en todas las civilizaciones, más o menos llegaron a las mismas conclusiones. Entonces, claro. Y eso sí está confirmado. Entonces, bajo esa premisa, creo que
ese capítulo en particular, o esa parte del libro donde habla del Minotauro, me hizo mucho sentido. Y lo del laberinto, que es el viaje, el camino. Llega uno a un punto y aquí estoy, avancé, y todo lo que vino atrás es, absolutamente te enriquece experiencia. O sea, creo que inclusive cuando uno termina, el objetivo al final como que pierde cierto sentido. Ya el objetivo era uno y termina en otro. Total. O sea, cuando realmente sales del laberinto, porque uno cree que cumplió el objetivo, pero sigues dentro. Y en mi caso, con este libro, yo sí logré salir del... Siento que como empresa, como trabajo, como investigación, sí me sirvió para salir de mi laberinto mental, de cómo llevar a finalizar una obra. Que es súper importante porque el objetivo, yo decía, el objetivo es el libro, sacar el libro. Y no, el objetivo es aprender todo lo que aprendí de cómo finalizar mis procesos internos. Totalmente. No es el libro, al final el libro es algo que me ayudó a crecer como persona. Exactamente, sí, no, me siento muy identificado. Y te digo dos cosas. Una, el próximo libro, para mí, que vos lo mencionaste en la cena, tiene que ser esto de los británicos, y que pin, y que pan, y que el deporte, que el juego, que la competencia, y el tema de cómo nació en Inglaterra o en el Reino Unido, después se derivó a Latinoamérica. Eso para mí es un librazo. Y dos, vos estabas contando recién que el libro fue una especie de metanoia para vos, de incursión por lo desconocido, pero para conocerte y para trascender ciertas cuestiones. Y de alguna manera te llevó, y de paso también así mencionamos a CEDEP, y contás brevemente de qué se trata, te llevó a conocerlo a José Luis Fernández y a poder trabajar desde ya un tiempo en un trabajo que se ajusta básicamente o claramente a tu vocación, ¿no? De ser historiador, de publicar libros, de transmitir la cultura del deporte a la sociedad chilena. Están ahora a punto de desarrollar, de organizar la primera feria del libro del deporte. Están soñando, están empezando a bajar a tierra el proyecto de un museo del deporte acá en Chile. ¿Estoy en lo correcto? ¿Es así? Sí, harto spoiler sí de lo que viene, pero sí, efectivamente sí. El libro, como bien mencionas tú, me sirvió para conocer muchísima gente, entre ellos José Luis Fernández, que me invitó a participar de este proyecto, que es donde estamos ahora. Exacto, estamos en las instalaciones de CEDEP en este momento. Y claro, y te lleva por camino. Nos conocimos en Buenos Aires, tuvimos oportunidad de conversar allá, luego acá. Entonces, claro, es todo, como dice, es todo el viaje es completo. Ahí va. Y efectivamente, trabajaba en informática, escribía en mis tiempos libres, y también ocurre el fenómeno de que uno cuando se transforma en autor, y creo que te pasó a ti, el tema de la crítica. Sí. Que Sí. Ojo, yo creo que no hay que perderla, pero también cuando uno pilla un libro y lo ve lleno de errores, ya, pero para poder yo hacer esa crítica, el libro tiene que estar escrito y ya lo he terminado. Exacto. El mío Exacto. debe tener muchos errores, probablemente, cosas mal escritas, cosas, a lo mejor más de alguna mal investigada, no creo que sean tantas por ahí, pero sí cosas que se me pueden haber pasado, olvidado, confundido, pero sí. espero que no sean demasiadas, pero claro, el término de la obra fue importante, pero claro, me llevó en un viaje a poder terminar un proyecto, presentarlo, que me dijeran además que es bueno, conocer gente y finalmente poder dedicarme a esto de manera profesional. Porque Total. lo mío, yo no soy historiador, acá en Chile ser historiador es un grado académico, por eso nosotros siempre hablamos de investigadores. Yo soy investigador, me encanta la investigación, me apasiona el tema deportivo y ver un poco más allá también, esto de que también aparece en tu libro, de alejarse para poder ver desde más afuera los fenómenos y no solamente ver el fútbol, la pelota, la estadística, sino que acá está sucediendo algo mucho más grande. Ahí va. Y esa esencia estaba acá en CEDEP. José Luis Fernández, Coco Nazar, Carlos Gómez, la gente que está acá, nosotros vivimos el fenómeno del deporte. Lo vivimos, lo trasciende y lo vemos de la vista. Cuando tú lo ves desde el punto de vista patrimonial, te das cuenta todo lo que ha creado y lo que ha hecho el deporte en el tiempo, cómo ha construido países en su identidad, lo ha hecho el fútbol. Argentina está construido en las bases del deporte, aunque renieguen muchas veces de lo británico, está en la esencia y en el ADN, o sea, les cambió el país. O sea, yo creo que Sudamérica sin fútbol sería otra Sudamérica. Así de fuerte lo veo. Y esa supercultura en la que hay que investigar, rescatar
Y celebrar. Celebrar y darle su valor. Porque Claro, al final sí, yo creo y siento, ojo, esto es como para cerrar todo, creo que el deporte nos ha hecho mejores personas. El deporte mejora a las personas. Con todas las enseñanzas que te da. Nos ha hecho mejores personas. Nos ha hecho a todos. Te entendí que no nos... Claro, nos ha hecho mejores personas, lo que nos enseña. Exacto. Y cómo esa identidad también uno la traspasa a los hijos como si fuera algo distinto. O sea, es como religioso también, tiene su dogma, pero no sé, desde mi perspectiva hace que la gente sea mejor. Y me encanta, es un excelente cierre, Seba, porque es el resumen de todo lo que venimos hablando, de todo lo que nos has contado, y para no extenderlo más porque nos hemos pasado, pero porque no hay nada más que decir, digamos, por lo menos en este momento. Gracias de nuevo, ha sido un placer, un honor, aprendí muchísimo, probablemente contigo he aprendido más, digamos, es el podcast, el capítulo, la conversa en la que más he aprendido, en la que más me sentía... me puse en la posición de escucha y de aprender. Así que nada, te agradezco. Y bueno, vamos a cerrar con el abracito. La tradición, nos encontramos en el medio. Un abrazo. Sí, decí. Yo quiero agradecerte a ti también, porque de verdad que conocerte, conversar, el abrir recuerdos de uno mismo, de descubrirse con el libro, de verdad, ha sido súper gratificante. Bueno, gracias, loco, gracias. Eso. Muchas gracias. Te lo agradezco también. Muchas gracias. Esto fue Metanoia Mon Amour, la era de la integración. Para conocer más sobre este ciclo y enterarte de lo que se viene, suscríbete y dale duro a la campanita. Namaskar, cheers y buena fortuna.